Gracias a Crow Costa Rica por aceptar nuestra invitación para ser nuestros demostradores prácticos de la herramienta IDEA. Gracias a Eduardo por ayudarnos en la primera parte de este webinar, cuando nos va a explicar de qué se trata esta guía, cuál es el contenido, cómo está organizada. En fin, es un trabajo de equipo muy importante. De manera que, bueno, los quiero invitar para que a partir de ya escuchen el seminario, no les voy a quitar mucho tiempo. No sin antes eh, dejarles el siguiente recuerdo y al final quisiera también repetirlo para todos los que llegan a estar en el seminario. Para la última semana de julio, vayan preparándose. Vamos a tener una presentación oficial de lo que será eh, idea 11.11 para todos. Bueno, muchas gracias y los dejo con Eduardo. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Tienen en pantalla la agenda del día. Bueno, tenemos la primera parte, la atenta invitación que nos hacía don Rafael para seguirnos en LinkedIn. Debo agregar básicamente que estamos publicando temas de auditoría, contaduría, análisis de datos y otros temas de mucha actualidad que sin duda son importantes para cualquier profesional en nuestro campo. Adicionalmente, eh, les quería comentar que dentro de los cursos, dentro de los eventos que nos hablaba Rafael, tenemos próximamente un webinar sobre lo nuevo de IDEA 11.1. Desde ya les recomiendo ese evento porque va a estar muy, muy interesante. Adicionalmente, por medio de la página en LinkedIn, vamos a estar informando sobre la apertura de un curso sobre fundamentos de IDEA. Son cuestiones básicas, pero que son muy importantes para garantizar los mayores niveles de eficiencia en el uso de esa herramienta. Ese curso va a ser gratuito y vamos a estar anunciándolo. Tiene un cupo limitado. Por favor, síganos para que se mantengan informados y no pierdan la oportunidad de registrarse. Hablando de la guía, debemos de indicar que la guía que ustedes han descargado o que la mayoría de ustedes han descargado, quienes no lo hayan hecho, los invitamos a hacerlo, contiene una serie de enunciados sobre pruebas que se pueden hacer en diferentes contextos, de tipos de auditoría que vamos a ver más adelante y en distintas cuentas o en distintas áreas del quehacer de una organización. Estas pruebas vienen clasificadas en el documento de acuerdo a criterios como análisis, cálculos, pruebas de excepción y otras que podemos ver en la pantalla. Eh, Valga indicar que, por ejemplo, para cálculos, lo que se considera un cálculo es una fórmula, puede ser muy sencilla o puede ser una fórmula compleja, pero al final de cuentas va a generarnos un resultado. Esta fórmula, un único resultado. Esta fórmula podría ser parte de un campo creado, por ejemplo, y entonces es única en cuanto a lo que se está haciendo en ese punto. El análisis, a diferencia del cálculo, puede contener distintos cálculos en un mismo proceso. Entonces es un poco más complejo y si vemos más abajo las pruebas, por ejemplo las pruebas de excepción, pueden contener distintos análisis en una secuencia de algo que estamos buscando. Por ejemplo, en las pruebas de excepción, lo que se intenta es buscar algunas características comunes, un comportamiento común en una variable dentro de una población. Entonces, ¿cuál es la prueba de decepción ahí? Bueno, precisamente detectar cuáles registros se apartan del comportamiento normal, son excepciones al comportamiento. A los auditores nos interesa mucho esto porque en algunos casos esas excepciones constituyen violaciones o incumplimientos de normativas, de procedimientos, de controles, de ahí la importancia de esas pruebas. Bueno, pero estamos hablando de las clasificaciones. Tenemos clasificaciones de omisiones y duplicados, donde lo que se busca es verificar una secuencia numérica, alfanumérica o de orden cronológico en donde se esperaría
que no hayan, por ejemplo, omisiones, si es del caso, o duplicados cuando estamos hablando de que la numeración tiene que ser consecutiva o la secuencia tiene que ser consecutiva sin faltantes. Bien, tenemos coincidencias y comparaciones, muestreos y otras muchas clasificaciones. Al lado derecho podemos ver unas que las puse por aparte, justamente al lado derecho, porque lo que quería era mostrarles a ustedes que estas que están al lado derecho y otras que aparecen en el documento van a aparecer en aplicaciones específicas de pruebas, de cálculos y de análisis específicas en áreas determinadas. Lo importante de estas clasificaciones es que ustedes entiendan eh, por qué están allí. Sin embargo, para efectos del documento que les voy a mostrar a continuación, nosotros por motivos de simplicidad quisimos omitir ese tipo de clasificaciones y entonces abocarnos a lo que sigue. Lo que sigue es lo siguiente. Nosotros hemos desarrollado un documento con hipervínculos que va a estar disponible para ustedes. Este documento lo que hace es centrarse en las 5 áreas que tiene la guía. Tenemos áreas de auditorías financieras, son las grandes divisiones que tiene el documento. Tenemos auditorías administrativas y fiscales, auditorías en sectores específicos, sistemas informáticos e instalaciones. Y aquí valga indicar que cuando se incluyen instalaciones aquí, no necesariamente estamos hablando de la instalación de computadores o servidores, sino más bien de instalaciones físicas. Tenemos otras categorías. Aquí dice otras auditorías. Vamos a ver que pueden ser usos distintos del software. Tenemos entonces auditorías financieras. Y dentro de las auditorías financieras, esto lo vamos a manejar por hipervínculos y quiero que ustedes conozcan de una vez la forma en que vamos a trabajar estos hipervínculos porque el documento va a estar disponible de esta manera. Entonces aquí tenemos los distintos rubros o renglones que podemos utilizar o evaluar dentro de una auditoría financiera. Tenemos, por ejemplo, cuentas por pagar, así como tenemos 11 renglones distintos. Dentro de cuentas por pagar, perdón, tenemos la prueba. Este es el enunciado que aparece en la guía y nosotros lo que hemos hecho es complementar este enunciado de la prueba con una recomendación o una sugerencia de una de las tantas funcionalidades de IDEA para que ustedes puedan utilizar eh, esta herramienta para completar la prueba. Por ejemplo, aquí nos dice calcular el total de activos de los archivos y a menudo dice es mejor separar los saldos del debe y del haber. Esto quiere decir que la prueba está partiendo del hecho de que tenemos en una sola columna, en un archivo, en una misma columna tenemos los saldos deudores y los acreedores. Podrían ser movimientos, podrían ser saldos. Lo interesante de esto es que nosotros recomendamos, por ejemplo, una funcionalidad que es anexar campos. Esa funcionalidad la aplicaríamos 2 veces, una para los movimientos deudores y otra para los movimientos acreedores, pudiendo entonces separar los movimientos en cada una de cada tipo en una columna individual y así poder totalizar o obtener esos totales. Esos totales los podemos obtener de muchas maneras en IDEA. Podemos hacer resúmenes por distintas categorías de cuentas, podríamos utilizar estadísticas de campo, etcétera. Bien, tenemos otras pruebas, por ejemplo, calcular los días en cuentas por pagar y el promedio de días que tardan en pagarse las facturas. Nosotros, cuando sugerimos estas funcionalidades, lo que estamos haciendo es imaginando un contexto. Ese contexto no necesariamente tiene que coincidir con el contexto en el que ustedes van a aplicar una de estas pruebas en determinado momento. Si eso sucede, si no coincide y ustedes no saben cómo hacerlo, aquí es donde el recordatorio mío debe resonar en ustedes en el sentido de que KEDU de Latinoamérica está para servirles, nosotros podemos apoyarles, tenemos también una red de distribuidores locales a lo largo de Latinoamérica en donde también van a encontrar apoyo para este tipo de dudas. Nuestro interés es que ustedes puedan utilizar el software y utilizarlo de la manera más eficiente posible. Bien, tenemos otras pruebas, extraer facturas con números de pedido duplicado,
y esto es una prueba de duplicados que se puede hacer por exclusión, se podría hacer un resumen también, podríamos hacer duplicados por detección y así sucesivamente. Ahí, esto va a depender del contexto en el que se esté desarrollando la prueba y de las pruebas que estén alrededor de esa prueba que estamos haciendo, del plan de pruebas que tengamos. Y valga indicar que algunos de los ejemplos que nos van a mostrar los amigos de Crow tienen que ver precisamente con enunciados como estos de pruebas que estamos haciendo. Bien, aquí yo podría seguir leyendo, pero no es la idea mostrarles todas las pruebas que hay. Simplemente aquí estoy bajando y estamos viendo que todas estas son pruebas de cuentas por pagar. Cuando nosotros nos encontramos una flechita como esta, esto nos permite volver a la categoría anterior donde están todas las categorías de cuentas o de renglones que podemos auditar. ¿En dónde? En auditorías financieras, que estamos en auditorías financieras. Entonces, así es como va a funcionar este documento. Podríamos entrar a cualquiera de estas y vamos a encontrar que tiene pruebas y que también tiene una funcionalidad sugerida, siempre bajo la misma mecánica. Podríamos ir viendo las pruebas y después, si llegamos al final de esta categoría, simplemente nos devolvemos. También podríamos pasar directamente a otra área, por ejemplo, auditorías administrativas y fiscales, en donde tenemos tres grandes divisiones. Tenemos la parte de impuestos municipales, tenemos la parte de sector público y tenemos la parte de impuestos. Aquí en la parte de impuestos tenemos pruebas específicas para lo que es la evaluación de impuestos, análisis de retrasos y división entre los tipos de cargos. Bueno, aquí nosotros hacemos la recomendación pertinente de acuerdo a la mecánica que les estoy indicando y así va a ocurrir a lo largo de todo el documento. Nosotros estando aquí mismo podríamos perfectamente volver a la categoría de impuestos donde tenemos las tres categorías o las tres divisiones, perdón, a impuestos no, sino a auditorías administrativas y fiscales, donde tenemos las tres categorías, impuestos municipales, sector público e impuestos, o podríamos también pasar a otro tipo de auditoría. Auditorías en sectores específicos, tenemos distintos sectores, por ejemplo el sector financiero, donde encontramos bancos e instituciones financieras, tenemos el sector de asistencia médica, compañías de seguros, tenemos comercio minorista, etcétera. Siempre la misma mecánica, vamos a tener las pruebas y vamos a tener una funcionalidad sugerida. Podríamos pasar y vamos a pasar de una vez a ver cuáles son los temas que incorpora sistemas informáticos e instalaciones. Tenemos en esta categoría distintas áreas sobre las cuales se pueden realizar pruebas. Auditoría de seguridad informática, tenemos auditoría de registros de correo electrónico, auditoría de firewalls, por ejemplo, tenemos auditoría de registros y llamadas. Esto es básicamente cuando tenemos una central telefónica que emite un reporte, una bitácora, y que a partir de esta bitácora se pueden controlar las llamadas entrantes, las llamadas salientes, se puede verificar con qué frecuencia se llama a un número o entra una llamada de un número determinado, etcétera. Y esto se podría hacer incluso por usuario. Bien, también tenemos en la parte de alquileres, aquí dice alquileres de vivienda, yo quise dejarlo así porque así está en la guía, pero esto se refiere también a alquileres de inmuebles en términos generales. Y aquí aplicamos la misma mecánica, podríamos entonces inferir que es similar al resto. Tenemos adicionalmente otras auditorías donde tenemos, por ejemplo, compañías de distribución y servicios, inventarios y existencias, tenemos contabilidad de gestión. Veamos en este caso que en este renglón de otras auditorías lo que nos dice la guía o lo que nos sugiere la guía como los enunciados que presenta son en realidad otros tipos de usos que no necesariamente tienen que ver con auditoría. No son auditorías en sí mismos, sino otros usos. Por ejemplo, en contabilidad de gestión podríamos ver que se pueden calcular porcentajes línea por línea o en forma de resumen. Este es uno de los usos. Indistintamente de la tabla que tengamos,
indistintamente de los datos que tengamos en una tabla, y podríamos hacer esto que dice el uso. Vean que ya ahí no le estoy poniendo que es una prueba, sino un uso, y entonces por medio de un resumen sobre la variable que nosotros deseemos, y aquí hay que profundizar un poco más, puede ser una, dos, tres, hasta ocho variables que nosotros querramos agrupar para crear una clasificación, y entonces calcular los porcentajes para cada una de esas clasificaciones. Allí lo único que tendríamos que hacer es, al usar el resumen, incluir el porcentaje en la base de datos de salida, y con esto estaríamos cumpliendo con este uso, lo cual puede ser muy práctico o muy útil para alguien que trabaja en contabilidad en determinado momento. Resumir elementos por cliente o proveedor, seguidos de una puntuación según el valor. Esto lo podemos hacer por un resumen. El resumen que conocemos y que es tan útil nos permitiría, utilizando como campo resumir el cliente o proveedor, su identificación, la forma en que lo tengamos identificado en la tabla, podríamos generar el resumen y luego anexar un campo específico con una puntuación que cumpla con algún criterio, una fórmula en donde estemos asociando la puntuación a una variable que haya en la tabla. Podría ser también por medio de un campo editable en donde el usuario introduzca los valores que desee. Dependería del contexto y dependería del objetivo que estemos persiguiendo por allí. Bien, esta es la estructura que tiene la tabla, la guía, la estructura que tenemos en la guía. Si yo vuelvo a hacer clic aquí, en esta, vuelvo a la clasificación general. Así es como funciona este documento. Este documento, insisto, va a ser puesto a disposición de ustedes por medio de un PDF. Va a ser un documento PDF que vamos a poner a disposición de ustedes. Vamos a indicarles más adelante por medio de LinkedIn, de la página nuestra en LinkedIn, cómo descargarlo. Y entonces va a ser un documento complementario para que ustedes puedan trabajar sobre ese tipo de pruebas. Y recuerden, si en el contexto de lo que nosotros estamos sugiriendo y en el contexto de lo que ustedes están trabajando no hay coincidencia, entonces pueden consultarnos con toda la libertad. Nosotros estamos abriendo el canal en LinkedIn precisamente para mantenernos más cerca y estar en contacto con ustedes, y los invitamos a fortalecer ese canal participando activamente y ayudándonos a promover este tipo de contenidos, porque al final de cuentas son importantes también para todos los profesionales que están en nuestro campo. Sin más que decir y sin más, nada más agradecerles por su atención. Estaríamos pasando a los ejercicios o la demostración práctica de algunas de las pruebas que vienen en la guía y que en una auditoría se aplican con mucha naturalidad. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. A continuación, la señora Silvia Carballo nos presentará algunos ejemplos prácticos relacionados con las pruebas que se sugieren en la guía y que usualmente son parte de los estudios de auditoría que realizan en Crowe, Costa Rica. Agradecemos a los señores Crowe por su apoyo en este evento. Señora Silvia, adelante. Muchas gracias, Emiliano. Buenos días a todos. Bueno, para esta demostración vamos a estar utilizando dos bases de datos. Primeramente vamos a utilizar la base de datos de facturación. Vamos a abrirlo. Como vemos, esta base de datos tiene campos como FES, total y subtotal. La primera prueba que vamos a realizar es una detección de omisiones. Esta prueba la vamos a realizar sobre el campo número físico, ya que en este campo se registra el consecutivo de las facturas. Esta prueba nos va a permitir verificar que el sistema lleve un control del consecutivo de las facturas. Para hacer esto, vamos a venir a la pestaña de análisis. Dentro de la sección explorar, nos vamos a encontrar con detectar omisiones.
Lo vamos a abrir y en el campo que vamos a utilizar es el que les indiqué anteriormente, que es el número físico. Acá automáticamente IDEA nos está diciendo que va a tomar el total de los registros, que es todo. Luego, en la parte de abajo podemos ver donde aparece el nombre del resultado con el que nos va a aparecer el resultado que vamos a obtener. En este caso vamos a decir que son detectar omisiones de facturas. Solamente le decimos que aceptar. Y aquí tenemos el resultado. Está presentando un salto en el consecutivo 447.087. Esto nos implica un riesgo, el cual debemos de consultar al cliente por qué está pasando esto y por qué el sistema está permitiendo que se dé. Ahora, para plasmar este resultado en un papel de trabajo y que quede evidencia del análisis que acabamos de hacer, vamos a ir a la parte superior izquierda, acá donde tenemos el logo de la hojita, y solamente aquí ingresamos el nombre del archivo. Vamos a decir facturas omitidas. Aquí vemos que se nos va a guardar como un formato de PDF y ya lo tenemos guardado. Para ver nosotros este resultado solamente tendríamos que ingresar a biblioteca, que en este caso yo lo tengo acá abajo, y dentro de la biblioteca del proyecto actual, en la carpetita de resultados, vamos a tener el resultado que nosotros acabamos de hacer. Ahora se nos va a abrir como un PDF y aquí vemos que tenemos un papel de trabajo que sustenta la prueba que acabamos de realizar. En el papel de trabajo nos indica la persona que lo realizó, sobre la base de datos que se efectuó, cuál es el campo que nosotros hicimos la detección de omisiones, el nombre del informe, el periodo que estamos abarcando, que en este caso sería el 31 de diciembre del 2019, y el error que acabamos de detectar, que sería un faltante en el número 447.087. Ok, entonces aquí lo vamos a cerrar. Vamos a ir de nuevo al explorador de archivos y vamos a irnos a datos. De nuevo, en este mismo campo vamos a hacer una prueba de detección de clave duplicada, o sea, detección de duplicados. Para esto vamos a venir de nuevo a la parte de explorar, en clave duplicada, detección. Automáticamente IDEA nos está diciendo que con esta prueba vamos a obtener todos los registros duplicados. Vamos a asignar una clave, que la clave sería el campo que vamos a utilizar, que sería de nuevo el número físico, y vamos a decir que aceptar. Y aceptar. Aquí nos aparecen al lado izquierdo que hay 4.108 registros, de la misma forma lo que tenemos acá abajo, 4.118 registros. O sea, hay 4.118 registros o facturas duplicadas. Si podemos ver a simple vista, pareciera que se corresponden a anulaciones, porque vemos que viene el número de factura y la duplicada dice anulada. Pero ¿cómo podemos verificar que esto es correcto? O sea, corresponden a anulaciones. Esto lo podemos hacer mediante un resumen. Para hacer un resumen, venimos acá a la sección de categorizar, en resumen, y vamos a resumir el campo de número físico, que es donde tenemos el número de la factura. Vamos a decir que vamos a sumarizar el campo de total y vamos a obtener un resumen de facturas. Okay, aquí vamos a hacer aceptar. Y aquí ya tenemos el resumen, que al parecer sí corresponden a anulaciones. Ahora vamos a indexar el campo número de registros. Tenemos que de menor a mayor tenemos dos elementos que sumarizan 0. Y de mayor a menor tenemos de nuevo dos elementos que sumarizan 0. Eso quiere decir que efectivamente, aunque el sistema permite facturas duplicadas, es un control que lleva sobre las anulaciones que tienen de las facturas. Entonces, con esta parte ya estaríamos. Ahora vamos a hacer un análisis sobre basado en las estadísticas de campo. Entonces, ¿cómo hacemos este análisis? Vamos a venir acá a estadísticas de campo, que lo encontramos en la parte derecha. Y IDEA automáticamente me genera estadísticas de campo de todos los campos. Pero vamos a borrarlo para que sea más fácil interpretarlo. Entonces vamos a borrarlo aquí en el circulito donde dice borrar todo.
vamos a elegir el tipo de campo numérico y sobre el campo que yo quiero trabajar es total. Solamente le damos un clic y aquí tenemos varias estadísticas que se nos están generando. Pero yo quiero que veamos este caso de los 39 elementos. Dice que tenemos 39 elementos en cero. Porque esto para nosotros puede representar un riesgo. Porque si el sistema está permitiendo que nosotros generemos facturas en cero, puede que al cierre nosotros tengamos un dato correcto respecto a la contabilidad, pero si el sistema permite posterior al cierre hacer manipulación de estas facturas en cero y ponerlas con montos, tenemos tanto que en el futuro podríamos tener diferencias tanto entre la base de datos versus lo que se registra en contabilidad, como hasta un problema de fraude. Pues como este elemento nos interesa, vamos a extraerlo. Para extraerlo solamente hacemos un clic sobre él y aquí tenemos todos los elementos, los 39 elementos en cero. Lo vamos a guardar y nosotros vamos a decir facturas. Y ahora vamos a ver cómo se nos crea una factura, una nueva base de datos con base en las facturas en cero. Ahora vamos a regresar, voy a cerrar un momentito estas que tengo abiertas. Y vamos a abrir de nuevo la base de datos de facturación en estadísticas de campo. Ahora, en lugar de hacerlo sobre número, vamos a hacerlo sobre fecha. Ahora, si vemos, por ejemplo, en este caso, esta empresa, nosotros tenemos conocimiento que ellos solamente laboran de lunes a viernes, es decir, no trabajan los fines de semana. Si vemos el domingo, tenemos que el domingo no tienen ellos registro, pero el sábado sí. O sea, esto es algo que nosotros debemos consultar, porque ¿por qué es que el sistema está permitiendo que se hagan registros un sábado cuando se supone que ellos no tienen puntos de venta abiertos un sábado? Entonces, como esto es algo que también debemos consultarle al cliente, vamos a exportarlo como lo hicimos con el caso de las facturas en cero. De igual forma, solamente le damos un clic. Vamos a decir que guardar. Y vamos a decir el sábado. Y ya acá lo tenemos guardado. Esto es el análisis que vamos a efectuar sobre facturación. Ahora vamos a ir a cartera. En cartera tenemos, al momento, aquí tenemos una base de datos de cartera de crédito de una entidad financiera. Como vemos, tenemos cédula, número de operación, saldo principal, saldo, cuota, interés y fechas diferentes. Entonces, sobre esta base de datos, lo primero que vamos a un análisis de concentración por operaciones. Para esto, vamos a venir a resumen y vamos a resumir por número de cédula. Entonces, venimos a cédula y vamos a sumarizar en la columna de saldo. Vamos a incluir también el porcentaje de salida. Y acá abajo, donde decimos el nombre del archivo, vamos a decir resumen por cédula. Y vamos a decir que aceptar. Acá vamos a tomar la columna de saldo y la vamos a separar. Y si indexamos el número de registros de mayor a menor, vemos que tenemos un solo cliente, tiene 34 operaciones. Sin embargo, si nos vamos al porcentaje, estas 34 operaciones solamente representan el 0.01% del total de la cartera. Ahora, si hacemos lo mismo, pero en la columna de saldo suma, y sumarizamos de mayor a menor, podemos ver que tenemos
un cliente que a pesar de solamente tener 2 registros, mantiene casi el 3% del total de la cartera. Esto nos puede ayudar mucho en temas de materialidad, porque nosotros podríamos decir que por nuestra materialidad, estas son las operaciones que más nos interesa revisar, por ejemplo, en expedientes o hacer análisis o realizar confirmaciones de saldos. Ok, ahora, sobre la misma base de datos de cartera, vamos a hacer un análisis, más bien un recálculo de días de mora. Los días de mora son los días de atraso que tiene el cliente, es decir, desde la última vez que debió pagar respecto a la fecha de corte. En este caso la fecha de corte sería. Entonces, para esto podemos irnos a datos, buscar, y vamos a ir a buscar el campo atraso. Ok, aquí tenemos el campo atraso. Entonces, a la par del lado del campo atraso, vamos a incluir el recálculo de los días de mora, más bien la diferencia del recálculo. Esto lo vamos a hacer dando clic derecho, anexar campo. Y aquí vamos a incluir el nombre del campo que vamos a trabajar, que es diferencia, recálculo, mora. Acá abajo, en parámetro, vamos a incluir la fórmula. Yo la fórmula ya previamente la tengo guardada. Esto nos facilita, para ir a la fórmula solamente tenemos que venir acá a esta carpetita porque ya la tengo guardada y voy a tomar la que dice diferencia recálculo de mora. Esta fórmula que tengo yo aquí guardada, el tenerla guardada nos facilita mucho en las auditorías. ¿Por qué? Porque en lugar de estar recordando cómo era que se hacía o empezar a montar la fórmula y que tal vez nos generen errores, nosotros solamente con tenerla guardada en un cliente que ya la aplicamos varias veces o es una fórmula que es muy recurrente en otros clientes, al tenerla guardada nos permite agilizar el proceso. Entonces yo la tengo aquí guardada. Esta fórmula es una fórmula de condicional junto con el cálculo de los días de mora. Entonces, esta fórmula, ¿qué nos dice? Vamos a ver, que nos calcule cuánta es la diferencia entre la fecha de corte y la fecha de próximo pago. Si la diferencia es mayor a 0, entonces me indique esa diferencia. Y si la diferencia es menor que 0, entonces me ponga 0, porque quiere decir que el cliente se encuentra al día. Entonces, si el cliente se encuentra al día, nosotros no vamos a poner números negativos, sino que lo ponemos como que está en 0. Entonces, a esta fórmula vamos a restarle en la columna de días de atraso. Eso quiere decir que ahora nosotros lo que vamos a obtener del recálculo es la diferencia. Es decir, si tenemos un 0, quiere decir que lo que nosotros recalculamos versus lo que aparece en la base de datos no tiene diferencia. Entonces, acá venimos a validar. Ok, si es correcta. Aceptar y aceptar. Aquí en esta parte del tipo de campo dice que el tipo de campo es numérico, lo cual es correcto. Y en la parte de número de decimales vamos a decir que es 0 porque como lo que estamos calculando son días, no nos interesa tener decimales. Vamos a decir que aceptar. Perdón, aquí es importante indicar que los campos no pueden llevar puntos, porque si no lo lee como un error. Entonces aquí. Como vemos, tenemos 0. Vamos a indexarlo para verificar que no sea que tenemos acá 0 y más abajo sí tenemos diferencias. Entonces lo indexamos. De menor a mayor tenemos que son 0 y de mayor a menor son 0. Es decir, no hay diferencia entre lo que tenemos en la base de datos versus el recálculo que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer un recálculo, pero de interés. Entonces, para esto vamos a venir de nuevo acá en buscar. Vamos a buscar el campo de interés. La facilidad de buscar es que nosotros podríamos buscarlo acá directamente en la base de datos, pero es más fácil buscarlo de esta forma, como les enseñé. Entonces, venimos acá en el campo de interés y como les enseñé anteriormente, vamos a anexar un campo
Vamos a incluir diferencia, cálculo, interés. Vamos a quitar el punto que. Y vamos a ingresar acá la fórmula del recálculo de interés en la calculadora. De nuevo, venimos a la carpetita que aparece acá, porque yo también esta fórmula ya la tengo guardada, que vamos a decir que aceptar. Esta fórmula es una fórmula de interés simple, normal. Esta fórmula lo que nos está diciendo es, al campo de días de interés 180, réstele el cálculo que vamos a realizar, que sería saldo por la tasa. La tasa la dividimos entre 100 porque no viene en porcentaje. Este cálculo lo vamos a dividir entre 360 para que nos dé el interés diario y lo vamos a multiplicar por los días de interés que han pasado desde la fecha de último pago hasta la fecha de corte, que en este caso sería el 31 de diciembre del 2019. Entonces, aquí vamos a validar la fórmula. Ok, dice que la fórmula es correcta. Entonces, vamos a aceptar. Y vamos a darlo aquí. De nuevo, venimos y vemos que el tipo de campo es numérico virtual, lo cual es correcto. Sin embargo, acá dice que tenemos 0 decimales. Como estamos viendo el cálculo como de un monto, entonces es mejor que tengamos al menos 2 decimales. Entonces vamos a cambiar aquí el número de decimales por 2 y vamos a decir que aquí, como vemos, ya tenemos la diferencia del recálculo que acabamos de hacer. Entonces vamos a indexarla de menor a mayor. Y de menor a mayor tenemos subvaluaciones de hasta 89 millones, las cuales debemos de consultar. Y si hacemos de mayor a menor, tenemos sobrevaluaciones que tenemos que consultar. Estos de acá arriba, como ven, tenemos que el interés de 180, el interés a 180 días es 0. Y yo tengo un cálculo mucho más importante. ¿Por qué? Porque el cálculo que yo hice es sobre los días de atraso. Sin embargo, como vemos, estos clientes más bien, en lugar de estar atrasados, tienen cuotas adelantadas. Entonces, para nuestros efectos, esto tal vez lo que podemos hacer es, que parece que tiene hasta de adelanto más bien, pero para términos de recálculo no lo tomaríamos en cuenta porque nos está dando la diferencia, pero es por un término de que nosotros los teníamos los intereses en negativo, los días de atraso perdón, los días de interés en negativo. Esto sería la parte del análisis de cartera que les quería mostrar. Ahora les voy a mostrar también cómo podemos subir un resultado o los resultados que hemos obtenido de esta revisión en la nube. Cómo podemos compartirlo, ya sea con nuestros compañeros o hasta con nuestros revisores. Para esto, podemos venir acá a la pestaña de principal. Ok, aquí la pestaña de principal. Y venimos a CloudShare. En este caso yo tendría que incluir la contraseña. Es decir, conectar. Acá al lado izquierdo de la ventana vamos a ver donde se nos aparecen todos los elementos o todos los resultados que obtuvimos de la revisión, porque esta es la carpeta de nuestro proyecto el que estamos trabajando. Y al lado derecho aparece lo que es la nube. En este caso yo tengo un proyecto dentro de la nube que se llama Pruebas Idea. Aquí yo podría buscar el proyecto el cual yo quiera trabajar, el que tengo registrado en mi idea, y dentro de ese proyecto tengo una carpeta que se llama ejercicio guía. Entonces, si yo quisiera subir un resultado, por ejemplo, acá el que tuvimos de facturas omitidas, solamente vengo al resultado, lo despliego, le doy un clic y vengo en la parte de aquí arriba donde dice, hay una nubecita con una flechita, digo cargar.
Y ahora vamos a ver cómo automáticamente nos aparece acá mismo. Dentro de la misma carpeta que lo tenemos acá a la izquierda, lo vamos a encontrar en la misma carpeta a la derecha, dentro de la nube. Ahora, si yo quisiera, también puedo subir facturas en cero o el duplicado de facturas. Y de igual forma, venimos aquí arriba, en la nubecita, vamos a cargar. Y ahora vamos a ver cómo es. Ya tenemos el duplicado y tenemos las facturas en cero. Entonces, esta es una forma de cómo podemos subir de una forma muy fácil nuestros resultados a la nube, ya sea como para guardarlo como un papel de trabajo o para compartirlo con nuestros compañeros. Entonces, vamos a salirnos de acá. Esta sería la parte que yo les quería explicar, les quería mostrar. Ahora mi compañero Mauricio les va a mostrar un análisis que nosotros realizamos y que nos parece muy importante dentro de esta revisión, que es el análisis que hacemos por medio de la herramienta Descubrir. Entonces, vamos a venir acá. Tenemos que tener abierta la base de datos que queremos aplicar la revisión y venimos a visualización Descubrir. Buenos días a todos, espero estén muy bien. Silvia, quería agregarle algo nada más adicional para los usuarios de Working Papers. Estos resúmenes y también los resultados que obtenemos de nuestras pruebas se pueden exportar directamente de Working Papers. Entonces, también de modo de integración para nuestros papeles de trabajo es algo bastante importante porque nos permite tener una fluidez en nuestra parte operativa en cuanto al proceso de documentación. Como les mencionaba Silvia, estamos viendo en este momento una herramienta que tiene incorporado IDEA, que lo que realiza mediante una herramienta llamada Descubrir es un análisis de inteligencia artificial que realiza el mismo software, en el cual nos presenta un resumen grafical y también de algunos aspectos en sumarizaciones y detección de asuntos, en el cual se nos va a mostrar en este panel. Totalmente editable también y cada quien podría desarrollar su propio panel de visualización y de descubrir, pero lo importante es que hay una inteligencia artificial detrás de esto que nos ayuda a identificar algunos elementos gráficos, tendencias y distinta información que nos puede ser útil en el proceso de auditoría. Recuerden que para los procesos de auditoría siempre debemos de tener en cuenta varios factores y uno de estos factores es las pruebas analíticas que nosotros realizamos, que son fundamentales para ir analizando y determinando riesgos en las auditorías que debemos de abordar a través de nuestras pruebas. IDEA nos ayuda a determinar estos riesgos y de una manera analítica bastante visual nos ayuda a complementar algunos de estos aspectos. Por ejemplo, esta base de datos que, como Silvia explicaba, es de cartera de crédito, a la hora de visualizar, automáticamente, sin nosotros darle algún tipo de instrucción al software, nos generan estos resultados. Entonces, por poner algunos ejemplos, tenemos que en lo que es cartera se ven números de tasa de 1.703 tasas en cero. Bueno, habría que ver las políticas que tiene la entidad financiera con respecto al otorgamiento de tasas, pero normalmente una tasa cero no es una tasa aprobada bajo ninguna circunstancia. Entonces esto nos va a llevar a decir, bueno, ¿a qué se debe que existen tasas en cero? Nos puede poner a cuestionar la integridad de la base de datos, a la integridad de los sistemas de información, o los permisos que tienen los usuarios para asignar las tasas. Bueno, esto es un análisis que empieza a acompañarse entonces de una evaluación de riesgos que hacemos como auditores. También vemos en los siguientes cuadros de la parte superior
que tenemos números de registros positivos en cuanto a cuotas atrasadas, es decir, son 42.861 cuotas atrasadas, que justamente coincide con los días de atraso, que es el siguiente cuadro. Entonces, bueno, esto nos da una consistencia en cuanto a los atrasos que hay. Considerando el volumen y la cantidad de registros que tiene la base de datos, pues podría ser menor, sin embargo, ya empieza a perfilarnos cierto análisis en cuanto corresponde a estos campos. Tenemos un valor de los intereses de 26.395 millones y un valor promedio de los intereses de 77.444. Hay algunos datos que quizás requiramos de alguna manera profundizar más y establecer algunos análisis complementarios al respecto. Tenemos la fecha de próximo pago, la fecha más temprana dice que es el 8 de octubre de 1989, esta es una operación sumamente antigua y deberíamos hacer entonces un análisis de antigüedades de morosidad para determinar qué operaciones están antiguas y en qué condiciones están. Porque una operación ya con más de 20 años nos está llevando a pensar de que si está en cobro judicial, que no se ha resuelto. Más bien esto debería estar ya en una cartera insoluta, dar el activo de baja. Podemos empezar a determinar cuáles son tractos de operaciones en función de antigüedades. Podríamos identificar incluso si hay operaciones que están todavía como vigentes, pero ya tienen mucha morosidad, porque si están vigentes no se han trasladado a cobro judicial o qué cobro administrativo tiene relacionado. Entonces estas son señales que nos empiezan a dar la herramienta que nos puede abrir a opciones de evaluación de riesgo totalmente. Tenemos también la parte de gráficos. IDEA a través de Descubrir genera diversa cantidad de gráficos. Bueno, aquí tenemos básicamente tres tipos. Tenemos gráficos de barras, tenemos gráficos lineales y tenemos el gráfico de bloques. Pero también se puede generar otro tipo de agrupaciones. Por ejemplo, ¿qué nos pueden decir estos gráficos en cuanto a la parte de identificación de riesgos de nuestro proceso de auditoría? Bueno, por ejemplo, si vemos el gráfico de abajo a la derecha, este nos muestra una estratificación de los rangos de las tasas de interés en lo que corresponde a la cantidad de operaciones. Entonces aquí vemos que la mayoría de operaciones está concentrada entre tasas del 15 al 30%, y tenemos en los extremos tasas del 0 a 5% y del 30 al 35%. Bueno, el promedio de la tasa, si lo generáramos, nos daría un promedio alrededor de un 20%. Eso quiere decir que aunque la cantidad de operaciones está entre un 25 y un 30, los créditos de mayor cuantía van a andar por ahí del 20 al 25%. Y esto podríamos utilizarlo como prueba analítica de los indicadores financieros en cuanto al comportamiento de las tasas respecto a de los ingresos de los intereses respecto a los saldos, para comprobar de que estos rangos son los que están siendo comúnmente cuantificados a nivel contable. Sin embargo, también como prueba de cumplimiento podemos ir a verificar que estas tasas estén dentro de los rangos que se han aprobado en cuanto a las tasas de interés. Nuevamente tenemos un rango de 0 a 5 en las tasas de interés, y como vemos puede ser consistente con los 1.703 elementos que tenemos de tasa cero, ¿verdad? Y pueden haber otras tasas menores. Esas tasas menores pueden llevar a indicar por qué se han establecido tasas menores, incluso tasas menores al 10% podrían no ser comunes. Sería interesante hacer este mismo gráfico, pero separándolo por tipo de moneda, por ejemplo, en el cual podamos ver, qué sé yo, la estructura o la composición de la cartera en función a lo que son las tasas en colones y las tasas en dólares y las tasas en otro tipo de moneda también, porque nos podría dar mayor precisión en cuanto al análisis.
Todo eso se puede hacer aquí a través de estos paneles. También tenemos el gráfico de líneas que vemos arriba a la derecha, que nos muestra de manera muy interesante el periodo de próximo pago de intereses. Aquí vemos que la mayoría de los periodos de próximo pago de intereses está entre el 30 de diciembre de 2019, que ese es el corte de la base de datos, al 27, más bien al 10 de febrero del 2020. Aquí estamos hablando de aproximadamente 2 meses y 10 días de un periodo de próximo pago. Esto nos quiere decir que tenemos una morosidad tal vez corta en el tiempo, muy ajustado a los parámetros de un periodo de menos de 60 días. Y nos habla de que puede ser que tengamos una cartera bastante sana. Nos preocupa un poco quizás los extremos, más bien el extremo izquierdo, porque estos nos empieza a hablar de cuál es la morosidad. Sin embargo, vemos que la mayoría de la cartera tiene un pico al 30 de diciembre, quiere decir que está al día. Eso es algo favorable para esta cartera de crédito, por ejemplo. También tenemos el gráfico de barras que está arriba a la izquierda, que nos está hablando del número de registros según el interés. Vemos que la mayor cantidad de intereses está siendo generada por las operaciones de 0 a 10,000 en cuanto a la estratificación del campo de tasa de interés. ¿Qué pasa si no queremos que sea por el campo de interés y que sea sobresaldo? Entonces podemos ir a las propiedades del gráfico, le damos clic a este icono de como una tuerca, que son de las propiedades, y en vez de decir que se agrupe por el campo de interés de 180, podemos cambiarlo por el saldo. Vamos a buscar el campo en saldo. Aquí está. Ok, nos dice que contiene demasiados grupos para crear un gráfico en esta forma. Podemos estratificar otro campo, vamos a ver, puede ser el de tasa también. Ok, nos concentra, pero vamos a ver si le cambiamos ahí la suma. Agrupémoslo por saldos. En la parte de arriba, agrupar. Ok, démosle borrar ahí, Silvia. Tendríamos que revisar un poco de cómo es que se están jalando los valores. Tal vez cerrémoslo ahí para continuar y no generar, aprovechar mejor el tiempo, porque ya nos quedan 1 minuto nada más. También tenemos el gráfico de cuadros, el de bloques que tenemos en la parte de abajo, donde la cartera también está agrupada por intereses y se ve que en su mayoría para las líneas 67 están agrupados la principal cantidad de intereses en esta línea. Entonces, ya dentro de nuestros análisis, identificando cuáles son concentraciones significativas por líneas de crédito, podemos ver si la de línea 67 es un producto específico en el cual debemos de prestar atención o si la rentabilidad del producto va acorde a este tipo de concentraciones, o incluso puede ser que los intereses estén acumulados en esta línea porque presenta mayores niveles de morosidad.
pero bueno, son análisis que se van presentando y que como auditores podemos ir sensibilizando e identificando los riesgos. Yo creo que estamos sobre tiempo, más bien tomé 3 minutos más y queda un espacio abierto para preguntas. Si alguien quisiera plantearlas, y más bien le hago el pase a Emiliano y a Eduardo si quieran agregar algo adicional. Muchas gracias, sería de nuestra parte. Gracias, Mauricio. Creo que Eduardo va a cerrar un momento con una conclusión, entonces le voy a dar el pase directamente a él, con permiso. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Silvia y a Mauricio por su apoyo el día de hoy. Una presentación muy interesante, pero sobre todo que nos muestra el uso práctico que pueden tener algunas de las pruebas que tenemos en la guía. Evidentemente, la guía es bastante amplia y no podemos profundizar en todas las pruebas que hay en un evento de estos, pero está en ustedes poder explorarla y sacarle el máximo provecho. Y como conclusión, podríamos decir que la guía puede ser muy útil, nos aporta muchas ideas de cómo podríamos hacer distintos análisis en distintos rubros y en distintos tipos de auditoría. Eso ya de por sí es bastante valioso. El hecho de que tenga enunciados generales es simplemente una consecuencia de que la diversidad de campos en donde se puede aplicar idea y donde se pueden aplicar las pruebas que como auditores podríamos hacer es muy vasta. En realidad hay muchos entornos y sería imposible prescribir en una guía de esta naturaleza que no pretende ser un manual de procedimientos de una auditoría. Sería muy difícil incluir todos los distintos escenarios. Se haría un documento inacabable. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes y que resulte muy interesante, pero más que interesante, que resulte muy útil para su trabajo lo que hemos presentado el día de hoy. Las preguntas las vamos a estar respondiendo por correo electrónico en vista de que estamos ya sobre tiempo, nos quedan un par de minutos y eso no nos daría tiempo de abordar las preguntas que tenemos. Entonces, a cada uno de ustedes nada más nos resta agradecerles su presencia y su participación y a quien hizo preguntas, entonces vamos a dirigir la respuesta directamente por medio de correo. Nuevamente gracias por su participación el día de hoy y los estaremos invitando próximamente para otro webinar que se estaría realizando cuando les informemos por medio de nuestro canal en LinkedIn. Keyword Latinoamérica, por favor, síganos. Muchas gracias.